para ser cristiano en un mundo no cristiano. La Biblia nos da las pautas para vivir con éxito. Y éxito lo estoy utilizando para referirme a cómo vivir una vida que responda a lo que Dios quiere para uno. Ayer vimos que una de las instrucciones tenía que ver con esa vigilancia personal, el cuidado que tenemos que tener en lo que creemos y en lo que vivimos. Por ello, en esta mañana que hemos hablado de ser exitosos en cuanto a cómo agradar a Dios y vivir la vida que Él quiere que vivamos, ¿qué dice ese manual para nosotros? ¿Cuál es la instrucción fundamental? La voy a expresar con la siguiente proposición. Es lo que te voy a proponer como punto principal. Si has de vivir como cristiano en un mundo no cristiano, sé sabio en conocer la voluntad de Dios. Si has de vivir como Dios quiere que tú vivas, es urgente, vital, necesario, imperativo, y agrégale otras palabras sinónimas más, que seas sabio en conocer la voluntad del Señor. Te invito, por favor, de nuevo al texto de ayer, Efesios capítulo 5, versos del 15 al 18. Si lo pueden poner en pantalla, mucho mejor para aquellos amigos que no tienen Biblia. Efesios, muy bien, efectivamente, Efesios capítulo 5, versos 15 al 18. Dice de la manera siguiente. Comienza con una advertencia, un imperativo de alerta, una alerta roja. Dice, mirad pues con diligencia, sí, míralo bien, ten cuidado cómo andéis, cómo vives, no como necios, sino como sabios, sabios a la manera de Dios. ¿Y cómo es eso? Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En segundo lugar, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, inteligentes, prudentes, de cuál sea la voluntad de Dios. Se entiende la voluntad del Señor para tu vida. Y, dije ayer, el verso 18 debe decir, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Amén. Padre, te damos las gracias en esta mañana por la bendición de poder recordarte, primer día de la semana, Cristo ya resucitado, y si ha resucitado es porque antes murió con un propósito salvador. Gracias por darnos esta oportunidad, oh Cristo, habiendo confesado nuestros pecados, porque la sangre de Jesucristo, tu Hijo Dios, nos limpia de todo pecado. Y queremos ser extensiva esta invitación a los amigos que nos están acompañando en esta mañana. Bendice tu palabra, danos la gracia para explicar con claridad y poder del Espíritu Santo lo que has puesto en nuestro corazón para tu pueblo. Por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. En el día de ayer señalé que en esta porción de vivir como sabios a la manera de Dios hay tres acciones, tres imperativos. En primer lugar, vigila con cuidado tu vida diaria. Ese fue el mensaje de ayer. Tienes que chequear día a día, porque la vida cristiana, ya lo dije, es un caminar, o debería ser un paso a paso, sin desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sin retardarnos y mucho menos sin dar marcha atrás. En segundo lugar, lo que vamos a considerar hoy, conoce la voluntad de Dios. Ese es el segundo. Y en tercer lugar, como dije, ya será de Carlos, ser llenos del Espíritu Santo.
Visto esto, permíteme en esta mañana destacar el pensamiento. Si he de vivir como cristiano en un mundo cristiano, tengo que ser sabio en conocer la voluntad del Señor. Cuando hablamos de sabiduría en la Biblia, comprende tres saberes. En primer lugar, es un saber como tal. Cuando me refiero que la sabiduría es un saber, es que tengo que aprender conocimientos, tengo que conocer lo que dice la Biblia, tengo que aprender informaciones que Dios da en su palabra. Así que tengo que adquirir un saber, que ese saber se va desarrollando también con el saber de la experiencia de vida. Vamos acumulando saberes, pero si nos quedamos únicamente con el saber, entonces va a pasar lo que dice Santiago, que no nos contentemos únicamente con ser oidores de la palabra, con ser conocedores, sino también hacedores. Así que en segundo lugar, la sabiduría es un saber hacer. Es eso que he aprendido en la palabra, tengo que llevarlo a mi vida. Y en tercer lugar, ese saber hacer me va a llevar a un saber ser, lo que Dios quiere que yo sea. Que en este caso es ese temor y reverencia a mi Dios, esa actitud de asombro, de maravilla, de postración y reconocimiento de la grandeza de Dios en mi vida. A esa sabiduría es que se refiere el apóstol Pablo. Te lo repito, es un saber hacer para finalmente llegar a ser un saber ser. Ahora bien, la exhortación es que tengo que ser entendido en conocer la voluntad de Dios. Y de nuevo, tenemos que, para explicarlo y entender este mandamiento, exhortación de Pablo, tenemos que verlo primero a la luz del libro, es decir, a la luz de la carta a los Efesios, y después tener una panorámica muy general. Y hago un pequeño paréntesis. Mi hermano, mi hermana, jóvenes queridos, siempre que leas la Biblia y haya un texto, un verso, dos, que penetren profundamente en tu atención, antes de sacar una aplicación, tienes que leer el contexto, es decir, lo que rodea esos versos para que entienda. Aquí sucede lo mismo. Por ello, en esta mañana, entender la voluntad de Dios hay que verla en cuanto a las tres manifestaciones de la voluntad de Dios. En la carta a los Efesios aparece en primer lugar la voluntad universal de Dios. Por ello, número 1, sé entendido en conocer o entender la voluntad universal de Dios. Si son amables, vaya al capítulo 1. Y usted va a notar que en esa alabanza, en esa bendición del capítulo 1, en 3 ocasiones aparece la expresión la voluntad de Dios. Por ejemplo, verso número 6 dice que Dios en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios se llenó de alegría, de gozo, al tener ese plan de salvación, donde llamó a unos para ser adoptados hijos suyos. En segundo lugar, en el verso 9, dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Y aquel misterio de su voluntad era ese plan maestro de Dios que lo tenía como un secreto guardado hasta que llegó el momento en que Dios lo dio a conocer. Y ese secreto es
que el plan de Dios culminará. Toda criatura, creyente o no creyente, ángeles o ser humano, va a someterse al señorío de Cristo. Algunos lo haremos con amor, lo haremos en adoración, otros tendrán que hacerlo forzado, obligatoriamente, porque dice, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A mis amigos quiero decirles que es una gran oportunidad usted reconocer a Cristo como Salvador y Señor en esta mañana, porque un día estaremos cara a cara y tendremos que reconocerle de buena gana o por obligación. Y en tercer lugar, en el verso 11, por tercera ocasión, Pablo utiliza la voluntad de Dios. Dice que en Cristo, asimismo tuvimos herencia en Dios, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 3 veces, el puro afecto de su voluntad, el misterio de su voluntad, el designio de su voluntad. De una manera sencilla, porque ya sé que aquí lo explicaron en varios mensajes, aquí la voluntad de Dios tiene que ver con el plan de eternidad a eternidad que Él decidió para su gloria. Dios pudo sin ningún problema, con el perdón del Señor si digo algo incorrecto, Dios pudo darse el lujo de no crear a nadie porque no necesita de nadie para su gloria. Pero Él quiso hacerlo para que criaturas vieran la grandeza, la maravilla y la gloria de Él. Así que ese plan de Dios de eternidad pasada a eternidad futura, aquí tiene esa connotación. Voluntad ahí es lo que Dios planificó. Desde la eternidad pasada, cuando se designó a Cristo como el Cordero que moriría en el centro de la historia, hasta la culminación, cuando todas las cosas se reúnen bajo el señorío de Cristo. ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué es importante empezar con la voluntad universal? Porque la voluntad universal incluye todo lo creado. No tiene que ver solamente con los cristianos, tiene que ver con los ángeles buenos, con los ángeles caídos, tiene que ver con el universo, tiene que ver con el cristiano como el no cristiano. Pero para ti como creyente, ¿qué importancia tiene conocer bien? Esto es como cuando uno va a armar un rompecabezas. Usted no coge el rompecabezas y sin mirar el cuadro general, usted comienza a poner pieza por pieza. No hay manera de armarlo. Usted tiene que ver el cuadro general. Cuando usted ve el cuadro general de Dios, entonces, en primer lugar, primera importancia, te hace entender el lugar que tú ocupas en la historia de la salvación. Dios comienza en la eternidad pasada, según nos escogió en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y luego, en un momento de la historia, lo que se ha llamado el centro de la historia, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, en el cumplimiento del tiempo, para redimir a los que estaban sujetos a esclavitud, la muerte y resurrección de Cristo. Por eso hablamos de antes de Cristo, después de Cristo. Y sigue la historia y llega un día donde apareces tú. Y Pablo dice, por ejemplo, mire cómo él te introduce en la historia. En el verso número 13 del capítulo 1 dice, en él también vosotros, ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo que Dios prometió. La eternidad pasada, la muerte y resurrección de Cristo, y aquí apareces tú, pero ¿qué resulta? Que la historia
continúa y nos falta el cumplimiento final. Y ahí estás tú en un punto de la historia. Mi hermano querido, mis amigos, no somos un azar, no somos una suerte, una casualidad. Hace unos días un escritor muy amigo nuestro, un intelectual muy conocido, nos envió unos pensamientos y él decía, somos polvo pensante. ¡Wow! ¡Qué profundo! Es decir, usted lo que es polvo, usted no es nada. Y yo en mis adentros, yo me reí, porque yo digo, eso dice la Biblia, polvo eres y al polvo volverás. Pero él lo escribió con la intención de decir que no somos nada. Es decir, no hay Dios, no hay nada. Cuando usted muera, no hay nada. Esa es la esperanza de ese tipo de personas. En segundo lugar, ¿por qué es importante que usted vea el cuadro? Porque fortalece tu fe en medio de las adversidades. Pablo está escribiendo preso, él está escribiendo desde la cárcel y es un hombre que no puede estar quieto porque su vida era la misión y sin embargo él se explaya mirando la grandeza del plan de Dios y ese plan de Dios va de eternidad a eternidad y se va a cumplir. No importa que el mal siga creciendo y va a seguir creciendo. No importa que estemos postrados en una situación difícil. No importa que los problemas nos estén abrumando. Dios cumplirá su propósito en mí. Como dice un coro, Dios cumplirá su voluntad, aunque tal vez ahora tenga que llorar por un dolor que no soporto, postrado en cama. Eso fortalece mi fe en medio de las adversidades. Pero en tercer lugar, ¿por qué es importante? Porque conociendo la grandeza de este plan, las alabanzas más grandes salen del corazón. Búsquenme en toda la Biblia una alabanza más gloriosa que Efesios capítulo 3, 1 del 3 al 14. No hay una como esa. Obsérvenlo, mire, yo me engranujo pensando en eso. Y cuando conocemos un poquito de gramática, nos vamos dando cuenta que Pablo va enlazando una oración, una frase tras otra y tras otra y tras otra. Y eso nos sucede a nosotros cuando oramos en alabanza. Observe que cuando usted ora en alabanza, usted va encadenando cosas de Dios y va diciendo más y más y más y más. Porque nuestro Dios es inefable. No tenemos palabras para expresarlo y por eso encadenamos una cosa tras otra. Despierta las más emotivas alabanzas al Señor. Y en cuarto lugar, es importante porque produce en nosotros el deseo insaciable de conocer más y más a nuestro Dios y al Señor Jesucristo. Cuando uno comienza a conocer, quiere saber más, pero no un saber únicamente intelectual, sino un conocer de comunión con Dios. Por ello, mire lo que dice Pablo. Después que él explica y se eleva en las alturas, Pablo sabe que eso es demasiado grande. Y luego pasa en el verso 15, capítulo primero, a orar por los hermanos. Dice, mire, desde que yo supe que ustedes son unos evangélicos de verdad, yo no ceso de orar por ustedes. ¿Y cuál es la petición de Pablo? Mírelo en el verso primero, en el capítulo 1. Dice, verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros y hacer memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Y qué pide Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Dice Pablo, miren, para que ustedes puedan volver otra vez a aprender esto que acabo de decir. Yo tengo que orar por ustedes, mis hijos, porque esto es demasiado glorioso. ¿Tú ves qué glorioso es eso, mi querida? Usted ve qué glorioso es nuestro Dios. Esa es la voluntad universal de nuestro Dios. Ser cristiano, hermano, en un mundo no cristiano,
requiere de sabiduría, de ser entendido en conocer la voluntad de Dios. Primero, su voluntad universal, su plan. Segundo, entiende la voluntad general de nuestro Dios. En el contexto del capítulo 5, en el que estamos considerando, ya lo vimos en el contexto general de la carta, que me remite al capítulo 1. Ahora, en el contexto del capítulo 5, Pablo se refiere a los mandamientos positivos y negativos de la palabra. Positivo, lo que debo obedecer. Negativo, lo que no debo hacer. Por ejemplo, vaya conmigo al capítulo 5. Solamente leeremos para que usted vea el contexto. En el capítulo 5, mire lo que él dice. Noten que comienza con mandamientos positivos. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Pero en verso 3, ahora a lo negativo. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, que ni siquiera se nombre, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías, que nadie te engañe. Perfecto. Entonces, en ese contexto, la voluntad general de Dios tiene que ver con los mandamientos para todos los creyentes. Mientras la voluntad universal incluye a toda criatura, la voluntad general es lo que Dios quiere que vivamos como creyentes. Mientras la voluntad universal incluye a ángeles y seres humanos, cristianos o no cristianos, la voluntad general es su propósito de vida para nosotros. ¿Quiere usted vivir como cristiano en un mundo no cristiano? ¿Quiere vivir sabiamente a la manera de Dios? Necesita conocer qué Él enseña en su palabra. Sin embargo, hay principios generales que nos ayudan a ubicar todos los mandamientos de la Biblia a la luz del tenor de la voluntad general. Lo voy a enumerar rápidamente, pero eso yo les recomiendo que después usted lo profundice. En primer lugar, para agradar a Dios, debo guiarme de acuerdo al principio de la gloria de Dios. La razón de mi vida debe ser que Dios sea glorificado. Dice el Señor, así lumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, ¿y qué dice? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 3, no tienen que buscarlo, no se preocupe. Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios es el principio cardinal para agradarle. Segundo lugar, el principio del señorío de Cristo. Lo que hago está sujeto a la voluntad y al señorío de Cristo. Dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, verso 15. Dice que Cristo por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una relación de pareja estable se sostiene bajo el señorío de Cristo. Por eso, después que Pablo enuncia la llenura del Espíritu Santo que se manifiesta corporativamente en la adoración, después entra al plano familiar con la sumisión en Cristo. Importante tenerlo presente en nuestra vida de pareja. El tercer principio es el principio de la santidad. Lo que vivo está acorde a una vida santa. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios y lo que Dios quiere en tu vida es la santificación, que te apartes de toda inmoralidad sexual. Y por último, el cuarto principio, el principio de la acción de gracia. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Lo voy a enumerar por si acaso se te pasó uno. Uno, el principio de la gloria de Dios. Segundo,
el principio del señorío de Cristo. Tercero, el principio de la santidad. Y cuarto, el principio de la acción de gracias. Ser sabios en conocer, en entender cuál es la voluntad universal de Dios, la voluntad general de Dios, y en tercer y último lugar, entiende la voluntad particular de Dios. Esta es la voluntad de Dios, lo que quiere para ti personalmente. Lo que Dios quiere para mi vida personal no es necesariamente lo que tiene para tu vida personal. Y esto es lo que usualmente los creyentes nos referimos cuando hablamos de la voluntad de Dios. Cuando hablamos usualmente de la voluntad de Dios, nos estamos refiriendo a la voluntad particular de Dios. Por ejemplo, un joven puede preguntarse si me conviene este trabajo o no. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios y oro por eso. Pero también otra persona puede estar orando por una decisión importante. Voy a mudarme, quiero comprar una casa. ¿Realmente me debo embarcar en una deuda tan alta o debo buscar una casa más modesta? Y uno, ¿verdad?, busca la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere para mi vida? A eso es que usualmente nos referimos por la voluntad de Dios. Esa es la voluntad particular. Este es un tema amplio, este es un tema que Dios nos da varias directrices. Yo voy a seleccionar algunas, pero debo dejarte en claro que tú mismo puedes agregar otra a través del estudio de la palabra. Pero voy a señalar cómo puedo comprobar la voluntad de Dios para mi vida. Fíjense que Pablo tiene presente, o muy presente, la idea de la voluntad de Dios, porque en el capítulo 5, de nuevo, vamos a ver para que usted vea cómo él lo dice, donde él habla para que comprobéis lo que es agradable. Efectivamente, en el verso 10, dice Pablo, comprobando lo que es agradable al Señor, es decir, comprobando la voluntad de Dios, lo que Él quiere, lo que le agrada a Él en tu vida. ¿Cómo compruebo la voluntad de Dios? En primer lugar, la voluntad de Dios armoniza con su palabra. Nunca tomes una decisión creyendo que es la voluntad de Dios si viola un mandamiento expreso en su palabra. Una de las cosas que también le agradezco al Señor desde mis inicios en la conversión, fue que el Señor me ayudó a aprender a evaluar. Yo tuve una hermana que fue, por así decir, mi primera instructora, maestra, mentora. Pero como al año de yo estar de convertido, como que ella empezó a dar señales de que las cosas no estaban bien en su vida. Y era una hermana madura de años en la fe. Y un día que la voy a visitar, me dice algo más o menos como lo siguiente. Me dice, mira cómo son las cosas de la voluntad del Señor. Yo no andaba buscando novio, mira, y ahora han aparecido 2 pretendientes. Digo, wow, qué bien. Yo le estoy creyendo firmemente y le pregunto, ¿y a qué iglesia asisten? No, ninguno de los 2 son convertidos. No, no es la voluntad de Dios. Olvídate. No es la voluntad de Dios. Una hermana, esto lo leí, fue un libro, trabajaba en un hogar, ¿verdad?, como doméstica, y encontró un dinero mal puesto, un dinero bien puesto. Y entonces ella aplicó el versículo, todo es vuestro, como todo es vuestro, me lleve el dinero. No. Pablo dice, el que hurtaba, no hurte más, eso es un robo. La voluntad de Dios no contradice su palabra. Segundo punto, ten presente que la voluntad de Dios va en sentido contrario a los criterios del mundo. Ten bien claro que los criterios de Dios son de una manera, los criterios del mundo son otra. Yo creo firmemente que un buen psicólogo cristiano es una excelente ayuda en la iglesia, pero me apena cuando creyentes van a un psicólogo no cristiano,
porque te va a orientar desde su óptica humanística. Y he conocido casos de consejos que son totalmente anticristianos. No, mi hermano, dice Pablo, no te dejes amoldar de este mundo, sino sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo Pablo? El criterio del mundo es una cosa, el criterio de Dios es otra. El mundo no puede trazarme los criterios de cómo yo debo vivir la vida cristiana. En tercer lugar, la voluntad de Dios puede venir a través de un sabio consejo. A veces tenemos dudas en tomar una decisión porque tal vez no tenemos la madurez o no sabemos sobre esto. Imagínense, usted tiene el deseo de comprar un vehículo, pero usted no sabe de vehículo. Usted busca a alguien que sepa. Si me pide una opinión a mí, fracasó, porque yo de carro no sé. De andar a pie, experto. Pero de carro no sé nada. Así que tienes que buscar a alguien que sepa. En la vida cristiana es igual. Necesitamos oír el consejo de hermanos maduros y hermanos que sepan de lo que estoy preguntando. Y será un hermano maduro aquel que es capaz de decirte no. Porque a veces vamos a buscar el consejo del pastor, pero no es un consejo. Ya la decisión está tomada hace tiempo. Hermano pastor, nosotros hemos decidido congregarnos en otra asamblea. Muy bien. ¿Y a qué se debe? No, estamos orando desde hace mucho tiempo y el Señor nos dijo, sí, pero ahora que tú me lo estás diciendo ahora que te vas. Sí, ya tomaste la decisión, no me pidas consejo, ya lo tomaste. Una vez recuerdo, este era un amigo muy querido, trabajábamos en el colegio y me dice él un día, en el recreo quiero que me oriente sobre algo. Digo, no hay problema. Él me respetaba mucho. Entonces, cuando nos reunimos, me presenta un problema marital. Entonces yo le digo, muy bien, ¿cuál es tu posición sobre el caso? Me dice, esto y esto. ¿Y qué dice tu señora sobre el caso? Esto y esto. Y hay un silencio. Y él me dice, ¿qué tú crees? Digo, ella tiene razón. Y me dice, pero yo te llamé, ¿para qué fue? Digo, pero tú me llamaste para que yo... Ella tiene razón. No, a mí me importó que fuera mi amigo y estuvo bravo varios días, pero tú me llamaste para... ¿Verdad? Hay creyentes que se ponen bravos. Mire, hermano pastor, hay una chica. No creo que... Ya, la cara cambia. Mi hermano, dice el proverbista, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Sí, a veces es bueno oír a varias opiniones. El médico te dice, mira, necesito una cirugía. Tú no vas inmediatamente, ok, rájeme mañana. No, momento, una cirugía es un asunto delicado. ¿Qué yo hago? 2 o 3 médicos. Coincidieron los 3. Navaja. Eso es así. En cuarto lugar, la voluntad de Dios puede negar nuestros deseos. Hermano, nuestro Señor es el ejemplo supremo. Si quieres ver un modelo de cómo buscar la voluntad de Dios, Cristo en Getsemaní. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué está diciendo? Él está orando, Señor, quítame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hermano, yo te digo, con toda franqueza, orar así cuesta y es duro. Yo tuve una crisis de salud y yo duré tiempo sin poder orar, hágase tu voluntad, porque tenía el temor de que la crisis se agravara y que esa fuera la voluntad de Dios. Le soy honesto. Y un día le dije, Señor, me voy a atrever. Y oré, Padre, dame gracia para orar. Hágase tu voluntad. Sí, mi hermano, es un proceso
no siempre es sencillo. Y nuestro Señor lo demostró. No le fue fácil a Cristo. Si es posible, hágase tu voluntad. En quinto lugar, la voluntad de Dios puede venir por las circunstancias. Dios puede enseñarte lo que Él quiere a través de las circunstancias. Tengo el ejemplo perfecto, Balaam. Balaam, pero tú no estás viendo que esa burra nunca ha hecho eso. Se sale del camino. Fuete para la burra. La burra es así y se pega y le aprieta y fuete para la burra. Y la burra finalmente se echa, fuete para la burra. Óigame, Balaam se puso a hablar como dos amigos con la burra. Mira, no te mato. Y la burra le dice sabiamente, ¿pero alguna vez yo te he hecho esto? Y se queda pensativo. No. Óyeme, tuvo Dios que hablarle por una burra. Hay creyentes que la burra es la circunstancia, pero tú estás viendo, mi hermano, que sigue y se te cierra la puerta y otra, e insiste, ¡bam! Te habló la burra. Cuando se te cierre una y otra vez, mejor refrena. Haz un alto, porque también puede ser que yo te esté diciendo, espera, pero no fuerces la voluntad de Dios. Además, la voluntad de Dios trae sorpresas. Oiga bien, quiero que te grabes esto. La voluntad de Dios trae sorpresas. Esto es una de las experiencias más edificantes cuando Dios te sorprende. La iglesia de Jerusalén está orando por Pedro y ellos están orando fervientemente. Tocan la puerta, Rode, es Pedro. La mujer está loca. Cuando lo ven, se estremecieron. Sorpresa de Dios. Pedro, boga mar adentro. Pedro tira la red. Señor, duramos la noche entera y no pescamos nada. ¿Quién lo está diciendo? Un experto pescador. Tíralo. Digo, mas en tu nombre tiraré la red. La sorpresa fue tan grande que Pedro cayó de rodillas. Apártate de mí, porque soy hombre pecador. Hermano querido, en esta misma semana, Dios me dio una sorpresa. El sábado pasado nos mudamos, mi familia, a un nuevo lugar, un apartamento. Como usted sabe, en las mudanzas no se encuentra nada. Ya como el cuarto día, una de mis hijas está desesperada porque se le perdieron 2 cofres con cosas valiosas para ella. Y estoy en mi habitación leyendo y la veo malhumorada, que pasa por aquí y pasa por allá, y la llamo, ¿qué te pasa? Y me dice malhumorada el asunto, porque también fuimos a la casa donde vivimos por muchos años y no encontramos nada. La suposición fue, la botamos sin querer en una de las fundas. Y como me habló tan malhumorada, yo la agarré firmemente y le dije, lo voy a leer tal como lo escribí. ¿Qué te pasa? Tú tienes un Dios demasiado grande para que te preocupes por eso. Mira, vamos a orar. Pero si es la voluntad de Dios, tú lo vas a encontrar. Pero si se perdió, mi hija, míralo como que es su voluntad. Oramos, hermano. Y esto que voy a decir no es figurado, es real. Sin que pasara un segundo, yo oigo el grito de mi hija en otra habitación. ¡Lo encontré! Habíamos revisado la casa entera y cuando ella vino donde mí, el que se estremeció fui yo. Porque óigame, no salió de mí esa oración. Eso fue algo espontáneo. Y yo la tomé y le dije, ven para que oremos ahora, para que no se nos olvide lo que Dios hizo. Dios es un Dios de sorpresa. A veces tú oras por una cosa y Dios te sorprende de otra manera. Y por último, y cerramos aquí, la voluntad de Dios tiene por fin su gloria en Cristo. Eso es la razón principal por la que vivimos.